Miremos este ejemplo de un circuito en el que se presenta el transitorio de segundo orden. Para este circuito nos piden que encuentren VR para T mayor a cero, donde el voltaje que vamos a buscar es el voltaje que está en la resistencia y lo vamos a buscar con esta polaridad. Así es que vamos a encontrar el voltaje en la resistencia. La idea de este ejemplo es mirar cómo vamos a encontrar el VR, el voltaje en la resistencia de 30 ohms, pero no lo vamos a hacer como ya lo hice en una clase anterior, como lo hice en un video anterior, que fue que calculamos el voltaje en la resistencia de una vez en el ejercicio. Es decir, en un video anterior calculamos VR entrando a calcular VR inmediatamente en el ejercicio. Para este caso, lo que propongo, lo que vamos a hacer es calcular el voltaje en el capacitor, el que lo vamos a llamar BC. Y una vez encontremos el voltaje en el capacitor, ahí sí encontramos la pregunta, ahí sí damos respuesta a la pregunta que es hallar el voltaje en la resistencia. Entonces la propuesta y el método como voy a trabajar este ejercicio es que voy a hallar BC como si me pidieran hallar BC, pero realmente una vez hallé BC, miro a ver cómo, de qué manera lo puedo utilizar para hallar el B sub R, que sí es la pregunta del ejercicio. Con eso entenderán que lo primero que tenemos que hacer es mirar el circuito antes de cero para con ello encontrar las condiciones iniciales. ¿Qué pasa con el circuito antes de cero? Ustedes observan, esta fuente vale 4 UDT. Recuerden que la función UDT es la que vale 0 antes de 0 y vale 1 después de 0, lo cual indica que en tiempos menores a 0 esta fuente vale 0, porque haría 4 por 0, lo cual indica que está abierta, o sea que no está en el circuito. Esta de 5 amperes obviamente sí está, porque no depende del tiempo, o sea, ya va a estar en todo momento. El circuito lleva mucho tiempo, la resistencia, la bobina, el capacitor y la fuente de 5 amperes, lo cual dice que los elementos de almacenamiento ya se cargaron, ya están estables. Pues la bobina se comporta como un cortocircuito y el capacitor se nos comportaría como un circuito abierto. Este es el circuito que nos queda para tiempos menores a cero. Circuito antes de cero, donde el capacitor es un circuito abierto, la bobina es un cortocircuito, la fuente que está en función de VT no está porque vale cero, entonces nos queda este circuito. ¿Para qué dibujamos este circuito? ¿Para qué es el análisis antes de cero? Para hallar las condiciones iniciales. ¿Y las condiciones iniciales qué son? Encontrar el voltaje en el capacitor y encontrar la corriente por la bobina. Entonces, el voltaje en el capacitor lo voy a encontrar así, con el más arriba y el menos abajo. Y la corriente por la bobina la voy a encontrar en este sentido. Con esa polaridad y con ese sentido de corriente seguimos trabajando todo el circuito. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que simplemente aquí mirando, afortunadamente el circuito es relativamente sencillo. Observen que estos 5 amperes únicamente quedan pasando por la resistencia, lo cual indicaría que la resistencia tiene un voltaje con esta polaridad de 150 volts y ese voltaje sería el voltaje que tiene el capacitor, porque mire que el capacitor tendría el mismo voltaje de la resistencia. Entonces, lo que acabamos de ver es que el voltaje en el capacitor antes de cero, porque mire que esté menor a cero, pero como es el voltaje en un capacitor, es el mismo voltaje en cero y es el mismo voltaje en el capacitor en cero más. Ese voltaje vale 150 volts según la polaridad como la estamos encontrando. Y en el caso de la bobina, pues no hay pierde porque los 5 amperes irían a pasar por la bobina. Entonces también encontramos que la corriente por la bobina antes de cero es la misma en cero porque es la corriente por una bobina y ella no permite cambios bruscos de corriente. Y es la misma IL en cero más y esa corriente valdría 5 amperes. Entonces con esto lo que acabamos de encontrar son las famosas condiciones iniciales. Es decir, con cuánta carga venía el capacitor y con cuánta carga venía la bobina antes de operar el interruptor. En este caso no hay un interruptor, sino que hay una función UDT, pero esa nos hace las veces de los interruptores.
Luego, ¿qué sigue? Luego sigue el análisis para tiempos mayores a cero, que es el estado en que nos conviene. Es más, la pregunta nos la hacen para tiempos mayores a cero. Para tiempos mayores a cero, ¿qué queda? Pues nos queda prácticamente el mismo circuito original, simplemente que ya cambiamos que esta fuente de la izquierda no sería 4 UDT, porque ya en tiempos mayores a cero UDT vale 1, entonces esta fuente vale 4 amperes. Entonces nos queda el siguiente circuito. Este es el circuito para tiempos mayores a cero, donde repito, lo que cambia es que la fuente de 4 amperes ya vale 4 y no 4 UDT. En el circuito mayor a cero, aquí tenemos el voltaje en la resistencia, que es nuestra pregunta, calcularla. Pero como les comentaba, mi interés inicial es calcular el voltaje en el capacitor, que sería este. Entonces, desde esa óptica voy a hacer todo el esfuerzo y todo el trabajo es por encontrar B sub C. Como bien sabemos, B sub C será la suma de un B sub C forzado más un B sub C natural, lo cual indica que voy a encontrar por separados cada una de las respuestas para luego sumarlas y con eso hallar lo que llamamos la respuesta completa. Según eso, empezamos encontrando el B sub C forzado. El B sub C forzado se encuentra analizando el circuito en el infinito. Como es en el infinito positivo, la idea es que nos vamos al circuito mayor a cero y lo analizamos mucho tiempo después. Mucho tiempo después quiere decir que ya los elementos de almacenamiento se han establecido, ya se han cargado, ya están estables. Por consiguiente, la bobina se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Este sería el circuito que nos queda en el tiempo infinito. Para T infinito nos quedaría el circuito donde la bobina es un corto, el capacitor es un circuito abierto y aquí estaría el B sub C, que en este caso, como lo estoy calculando en infinito, sería el B sub C forzado. Esa sería la forma como vamos a hallar la respuesta forzada, en este caso el voltaje en el capacitor. Como bien sabemos, los 5 amperes de esta fuente circulan por la resistencia, lo cual hace que la resistencia tenga un voltaje con esta polaridad más o menos de 150 volts. Y este corto de la bobina hace que el voltaje del capacitor sea el mismo voltaje en la resistencia. Con eso lo que acabamos de encontrar es que el voltaje en el capacitor forzado es igual a 150 volts, que salió pues obviamente de analizar este circuito en el infinito. Entonces, el voltaje en el capacitor es igual a 150 volts. Como quien dice, acabamos de encontrar la respuesta forzada, es decir, ya tenemos este valor de la respuesta forzada. A continuación, ¿qué sigue? Irnos a calcular el voltaje en el capacitor, pero natural. Entonces vamos a calcular el B sub C natural. Recuerden que las respuestas naturales son las respuestas del circuito sin fuentes, lo cual nos quiere decir que no es que se quiten las fuentes, sino que se inactivan. Entonces, nuestro circuito mayor a cero, que es donde está el interés, tiempo mayores a cero, hay que inactivarle las fuentes. Al inactivarle las fuentes entenderán que como son fuentes de corriente se abren, fuentes de corriente se abren, lo cual indica que nos quedaría solo esta parte del circuito, esta que he marcado aquí en color verde porque la fuente de corriente no existe. Entonces, es claro que para hallar la respuesta natural con las fuentes inactivas de aquí nos queda, que es un circuito RLC serie, porque al inactivar las fuentes, nos quedan la bobina, la resistencia y el capacitor en serie. ¿Cuál es la importancia de este dato, de saber que está en serie? Una vez se identifique que el circuito RLC queda en serie, con eso ya podemos aplicar la fórmula, con esto ya podemos decir, puedo calcular el alfa, que el alfa es igual para el caso del circuito serie, recuerden que cada circuito tiene sus expresiones de alfa, para el caso del circuito serie, alfa es igual a R sobre 2L, lo cual nos daría que
La resistencia vale 30 ohm sobre 2 veces por la bobina y la bobina vale 3 Henry, lo cual nos da que el circuito tiene un alfa de 5. Estos son segundos a la -1. Recuerden que esto es una frecuencia. Entonces acabamos de encontrar que el alfa, el coeficiente de amortiguamiento exponencial, es de 5. El siguiente cálculo es la frecuencia de resonancia omega 0, que sabemos que es 1 sobre la raíz de LC. Ese cálculo nos daría 1 sobre la raíz de L, que vale 3, por C, que vale 1 sobre 27. Entonces, el omega 0, la frecuencia de resonancia, esto me da raíz de un noveno, o sea que omega 0 vale 3. Esto también son segundos a la -1 o radianes sobre segundo. Entonces, encontramos el omega 0. Estos son datos importantísimos. El tener alfa y el tener omega sub 0, lo que ya me permite ahora sí es mirar cómo es alfa al cuadrado comparado con omega sub 0 al cuadrado. ¿Cómo es? Pues entenderán que me queda que 25 comparado con 9, entonces alfa al cuadrado es mayor. Entonces me queda que encontramos que alfa al cuadrado es mayor a omega sub 0 al cuadrado. ¿Esto a qué nos lleva? Saber que alfa al cuadrado es mayor a omega sub 0 al cuadrado nos lleva a decir que el circuito es sobreamortiguado. Es decir, que cualquier variable que se le busque al circuito, cualquier corriente o cualquier voltaje en el circuito tiene la forma sobreamortiguada. Todo va a ser sobreamortiguado en el circuito. El voltaje en la bobina, la corriente en la resistencia, el voltaje en el capacitor, cualquiera de ellos. Según eso, ya podríamos tener, según esto, saber qué es sobreamortiguado y estamos en el caso de encontrar la respuesta natural. Según eso podríamos decir, mire, el voltaje natural, el natural de ese circuito tiene la forma A1E a la S1T más A2 por E a la S2T. Esta es la forma de las respuestas naturales en el caso del sobreamortiguado. Listo, ¿qué nos queda por encontrar? En este instante podríamos encontrar los exponentes S1 y S2, que bien sabemos que es menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Ese cálculo entonces nos daría que S1 y S2 sería igual menos alfa menos 5 más menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado 25 menos omega sub 0 al cuadrado 9. Pues obviamente esta expresión nos da 16, que nos da 4, entonces de aquí encontramos que S1 sería menos 5 más 4, que sería menos 1, y la otra es que el exponente S2 sería menos 5 menos 4, o sea, menos 9. Entonces acabamos de encontrar los dos exponentes de la respuesta. Entonces, por eso por ahora copio acá. ¿En qué vamos? Que el B sub C natural tendría la forma A1 E a la menos T más A2, la otra constante A2, por E a la S2T. Entonces aquí me quedaría A2 por E a la S2, pero S2 vale menos 9, entonces por E a la menos 9T. Esto es lo que llevamos de nuestra respuesta. ¿Qué sigue? El cálculo de las constantes A1 y A2 para el voltaje en el capacitor, que es el que estoy encontrando. Para entrar a calcular esas constantes, lo primero que se tienen que hacer es encuentren la respuesta completa, la total, porque las constantes, a pesar de que figuran en la respuesta natural, las constantes se calculan con las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales son del voltaje total, no de la natural. Las condiciones son de la respuesta total. Entonces, ¿con eso qué nos queda? La respuesta total era la forzada más la natural, entonces la copio acá. Entonces ahora sí, el B sub C total, o sea, el B sub C de T, sería igual al B sub C forzado, que nos dio 150, entonces nos dio 150,
más el B sub C natural que es A1E a la menos T más A2E a la menos 9T. Esa es la respuesta total que llevamos del circuito. ¿Cómo vamos a calcular A1 y A2? Siempre lo he manifestado, la idea es que uno tiene que tener una condición inmediata. En este caso, ¿qué es lo que propongo? Se conoce un BC para un determinado tiempo. Si lo conocemos, lo podemos reemplazar en la ecuación y ya tendríamos una ecuación. Y sí, porque mire que nosotros conocemos que el BC para un tiempo cero vale 150, que era la condición inicial del capacitor. Entonces sabemos que el voltaje en el capacitor para un tiempo cero vale 150, entonces simplemente lo reemplazamos acá. ¿Qué nos iría a quedar? Voltaje en el capacitor para un tiempo cero, entonces 150. ¿Igual a quién? A toda esa expresión para un tiempo cero. Entonces, como es para un tiempo cero, nos queda el 150, que no depende del tiempo, pero como es para el tiempo cero, las exponenciales nos da 1, entonces nos quedaría más A1 más A2, lo que nos dice que estamos encontrando que A1 más A2 vale cero. Entonces, A1 más A2 es igual a cero. Y esta sería una ecuación, tendríamos una ecuación, que es esta, esto, una ecuación, ¿cierto? Pero con dos incógnitas. Entonces, A1 más A2 vale cero. Y entonces simplemente todavía no podemos encontrar propiamente dicho los valores porque solo tenemos una ecuación con dos incógnitas. Dentro del procedimiento, ¿qué dice? Que hay que derivar. El procedimiento dice derive la expresión que estamos encontrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que hallar la derivada de B sub C con respecto al tiempo. Entonces, derivar toda esta expresión que es B sub C. La derivada de la constante cero, entonces aquí me queda menos A1E a la menos T menos 9A2E a la menos 9T. Una vez derivado, se evalúa la derivada para un tiempo cero. Más específicamente se evalúa para un tiempo cero más. ¿Esto qué está dando? Que esta derivada, como es para un tiempo cero, nos da menos A1, porque las exponenciales nos quedan 1, menos 9A2. Menos 9A2. Y aquí es donde viene que de alguna manera la idea es hallar el valor de esta derivada. Si conocemos el valor de la derivada, pues simplemente aquí tendríamos la igualdad y aquí tendríamos mis dos ecuaciones para hallar A1 y A2. ¿Cómo vamos a encontrar el valor? Para este caso, miren que necesito el valor de la derivada del voltaje en el capacitor. Y para este caso, se nos facilita porque sabemos que la corriente por un capacitor es C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, lo cual de esa expresión basta con despejar que la derivada de B sub C con respecto a T es igual a I sub C sobre C. Y como la necesitamos es en el tiempo cero más, entonces la derivada de B sub C con respecto a T evaluada en cero más, pues simplemente será evaluar la expresión en cero más, que sería hallar I sub C en cero más y dividirlo por el valor del capacitor, que es una constante, es un número. Entonces lo que sigue es que tenemos que intentar que hallar la I sub C en cero más, el valor para dividirlo por 6, con eso hallar el valor de la derivada. Lo cual indica, y no pierdan de vista, que como me piden esto, nos tenemos que ir para el circuito que llamamos la foto, exactamente para un circuito en cero más. En ese circuito en cero más es donde hallamos la corriente por el capacitor y ahí obtenemos el valor de la derivada. ¿Cómo es un circuito en cero más? Es claro que como es en cero más, es después de cero. Entonces nos vamos aquí a nuestro circuito, que después de cero, que es este. Pero en el instante cero más, recuerde que tenemos la condición inicial del capacitor y la condición inicial de la bobina. Tenemos el valor, sabemos cuánto vale la corriente por la bobina en ese instante cero más. Y
sabemos cuánto vale el voltaje en el capacitor resistente 0 más. Entonces hacemos un circuito donde cambiamos el capacitor por una fuente de voltaje y cambiamos la bobina por una fuente de corriente. Entonces este es el circuito que nos quedaría en 0 más. Nuestro circuito en 0 más quedaría así. Digamos que tenemos la resistencia de 30 ohms, la fuente de 4 amperes y la otra de 5 amperes. Esto es un capacitor, simplemente que como le conocemos el valor, cambiamos al capacitor por una fuente de voltaje. Y esta es nuestra bobina, pero cambiamos la bobina por nuestra fuente de corriente. Tener mucho cuidado de respetar la polaridad con que encontraron la condición inicial del capacitor y el sentido de la corriente con que encontraron la condición inicial de la bobina. Recuerdan que para 0 más el voltaje del capacitor valía 150 volts y la corriente por la bobina era de 5 amperes. Entonces, este es el circuito en 0 más, donde simplemente lo que hemos hecho es que conocemos la corriente por la bobina y conocemos el voltaje en el capacitor. ¿Para qué estamos dibujando este circuito? ¿Para qué hacemos la foto? La foto la hacemos porque acabamos de pillarnos que necesitamos la corriente por el capacitor. Entonces, ¿quién es la corriente por el capacitor? Recuerden que esto que es una fuente realmente es un capacitor, entonces hay que hallarle la corriente que pasa por la fuente. Pero no olviden que esto es un capacitor, o sea, es un elemento pasivo. Por consiguiente, la I que vamos a encontrar tiene que ser en este sentido. Esta es la I sub C. Esta es la corriente por el capacitor, de más a menos porque es un elemento pasivo. Habrá que hacer algún método, Kirchhoff, mallas, algo para encontrar cuánto vale la corriente por el capacitor. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no es muy complicado para encontrar IC, porque si miramos en este nodo, por acá llegan 4 amperes, 4 amperes, por acá bajan 5, que es el valor de la fuente, lo cual nos dice que por acá debe ir 1 amper. Si por acá va 1 amper, quiere decir que por acá sale 1 y por acá venían 5. Entonces venían 5 amperes y sale 1, quiere decir que lo que resta es mi IC. Entonces acabé de encontrar que la I sub C en 0 más, en ese instante 0 más, es igual a 4 amperes. Entonces, una vez encontrado ese valor de 4 amperes, ya con eso podemos hallar el valor de la derivada. Bien, entonces, ¿por qué? Porque ustedes recuerden que la derivada era I sub C sobre C. Entonces acabamos de encontrar que la derivada de B sub C con respecto al tiempo evaluada en 0 más es igual a I sub C en 0 más, pero I sub C en 0 más nos dio 4. Dividido en el valor del capacitor, que vale 1 sobre 27 farad. Esto nos da 108, en este caso, volt sobre segundo, que sería el valor de la derivada de B sub C en 0 más. ¿Y para qué era que determinábamos este valor? ¿Para qué era que teníamos que encontrar el valor de la derivada? Porque ustedes recordarán que hallar el valor de la derivada nos permitía encontrar la ecuación. Recuerden que, miren que teníamos esto, que la derivada de B sub C era menos A1 menos 9A2 y ya le acabamos de encontrar el valor a esa derivada. Entonces, con eso podemos plantear la ecuación de que menos A1 menos 9A2 es igual a 108. Y eso indica es que ya tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, esto es mi segunda ecuación. Que si recuerdan, aquí teníamos la primera y aquí tenemos la segunda. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya podemos encontrar nuestras respectivas A1 y A2. Entonces, solucionando esas dos ecuaciones, dos incógnitas, al solucionar eso, encontramos que A1 es igual a 13.5 y que A2 es igual a menos 13.5. Entonces, acabamos de hallar nuestras dos constantes.
Ya las dos constantes quiere decir que ya tengo toda, ya podría tener todo mi BC. Recuerdan que este era mi BC donde solo nos faltaban ya las constantes A1 y A2. Entonces con eso ya podemos decir el B sub C de T, el B sub C de T era el forzado y el forzado era 150 más el natural que era A1 e a la menos T más A2 e a la menos T. Bueno, en este caso podríamos factorizar el 13.5 porque ambos tienen el mismo valor. Entonces 13.5 que multiplica a E a la menos T menos 9, perdón, menos E a la menos 9T. Menos E a la menos 9T. Y esta es el voltaje en el capacitor. Acabamos de hallar la forma, cómo es el voltaje que tiene el capacitor para ese circuito. 150 más 13.5 que factoriza a E a la menos T menos 9 menos E a la menos 9T. Bueno, hasta ahí vamos y acabé de encontrar lo que me propuse iniciando el ejercicio, que era hallar el voltaje del capacitor. Pero esa no es la pregunta del ejercicio. La pregunta del ejercicio es encontrar el PR. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miremos el circuito original. Entonces, el circuito original era este. Aquí estoy en el circuito original, ¿cierto? Si quieren más exactamente el circuito mayor a cero, porque nuestro interés simplemente cambia que la fuente ya no es 4VT, sino 4. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Acabamos de encontrar el valor de BC porque esa fue, digamos, como la metodología de trabajo en el ejemplo. Pero lo que propongo es, si tenemos el voltaje en el BC, miremos a ver si podemos hallar la corriente por el capacitor, que la llamaríamos IC. Y mire que la coloco bajando porque el capacitor es un elemento pasivo y la corriente va de más a menos. Pero entenderán que si sigo con mis corrientes, esta es la corriente que pasa por el capacitor, pero por acá llega la corriente de la fuente que vale 5. Y si quiero hallar mi VR con esta polaridad, diría que viene una IR. Entonces, haciendo un LCK en este nodo, puedo expresar a la corriente que pasa por la resistencia en función de la fuente de 5 y de la corriente por el capacitor. Y si logramos hallar la corriente que pasa por la resistencia, pues entenderán que IR por 30 me da el VR y con eso obtengo el voltaje que me estaban pidiendo. Entonces vamos a hacer un LSK en este nodo. Lo que llega igual a lo que sale. Llega IR y llega 5, entonces IR más 5 es igual a lo que sale, que es IC. Entonces, trabajando ese LSK, vuelvo aquí a mi circuito y digo, de un LSK, de hacer una ley de corrientes, encontré que IR más 5 es igual a la corriente que sale por el capacitor. Listo, entonces, por ahora, ¿qué llevo? Que la corriente por la resistencia, que es la que quiero hallar, sería igual a la corriente por el capacitor menos 5, haciendo un despeje. Entonces nos toca hallar la corriente por el capacitor. Pero como ya lo mencioné acá en esta parte, mire que I sub C es igual al capacitor, o sea, C, por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, simplemente haciendo la derivada y multiplicándola por C, hallo la corriente. Entonces, la corriente por el capacitor será igual a el capacitor tiene un valor de 1 sobre 27 farad. Eso lo multiplico por la derivada con respecto al tiempo de quién, del voltaje, pero el voltaje vale 150 más 13.5 por E a la menos T menos E a la menos 9T. Entonces, trabajamos esa derivada, trabajamos ese valor y nos va quedando que la corriente por el capacitor es igual a 1 sobre 27 que multiplica a la derivada de esta expresión. La derivada de 150 me da 0, entonces aquí me queda un 13.5 que multiplica, ¿cierto? A la derivada de esto que sería menos E a la menos T y más
más 9E a la menos 9T. Entonces me queda 13,5 dividido en 27, que es un medio, y acabé de encontrar que la corriente por el capacitor es igual a un medio por, ¿cierto? 9 para colocar primero colocamos primero la positiva, 9E a la menos 9T menos E a la menos T. Si quieres, la podemos, para quitar este paréntesis, decir, bueno, realmente es lo mismo, decir que la corriente por el capacitor es igual a 4,5 E a la menos 9T menos un medio de E a la menos T. Todo esto serían amperes, que es la corriente por el capacitor. Entonces acabamos de encontrar la corriente por el capacitor. Sea expresada de esa manera o sea expresada de esta, en verdad es la misma cosa. Pero ya con eso, ahora sí puedo hallar, entenderán que ahora ya sí puedo hallar la IR. Entonces, la IR, la corriente por la resistencia, habíamos dicho que era la del capacitor menos 5. Entonces ya como tengo la del capacitor, basta con restarle 5. Entonces, IR de T, la corriente por la resistencia, sería igual a IC. IC vale 4,5 por E a la menos 9T menos un medio por E a la menos T y menos 5 amperes. Esa es la corriente por la resistencia. Y ya con eso ahora sí podemos dar respuesta, ya podemos encontrar lo que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos pedía el voltaje en la resistencia, pero entenderán que el voltaje en la resistencia es la resistencia por la corriente que pasa por la resistencia. Entonces ya tenemos todo cómo encontrar la respuesta. El voltaje en la resistencia sería igual a la resistencia, que es de 30 ohms, multiplíquela por la corriente, y la corriente es 4,5 E a la menos 9T menos un medio por E a la menos T y menos 5. Perdón, este 5 también entra aquí entre el paréntesis, porque es R por la corriente, que es toda esta. Entonces, respuesta, el BR que pedía el ejercicio, el BR de T sería igual a 30 por 4,5, eso da 135 E a la menos 9T menos 15, que sería 30 por un medio, menos 15 E a la menos T menos 150. Todo esto volt, y esta es la respuesta al ejercicio. El BR que preguntaba el ejercicio lo acabamos de encontrar de esta manera. Bien, como un último comentario, ¿cómo fue que trabajamos para llegar a esto? Quiero que se percaten que lo que quise mostrarles en este ejemplo es que no calculamos BR de entrada, o sea, de una no nos pusimos a hallar BR como ya lo hicimos en otro ejercicio anterior, en otro video anterior, y el cual pido que lo miren para que comparen si efectivamente nos dio el mismo resultado, que nos tiene que dar el mismo resultado. En este no hallamos BR de una, sino que nuestra meta fue primero hallar BC. Dice, mire, halle B sub C. Y conociendo B sub C, mire que pudimos hallar nuestro BR. Por ahora, ¿qué es lo que les muestro? Que tiene su ventaja hallar B sub C, porque si ustedes se fijan, cuando uno halla el voltaje en un capacitor, uno ya tiene la condición inicial, o sea, ya tiene la primera ecuación para hallar las constantes. Y la otra ventaja es que cuando necesiten hallar la derivada de B sub C con respecto al tiempo evaluada en cero más, recuerden que este valor de la derivada hay que hallarlo para tener la segunda ecuación para hallar las constantes. Cuando se hace esto, ya se sabe que esto es I sub C en cero más dividido en C. No hay que hallar LCKs, LBKs con derivadas para hallar una derivada, por ejemplo, del voltaje en la resistencia. Esto que les menciono es algo que yo espero que ustedes lo lleguen revisando el ejercicio y revisando el anterior,
y mirar que efectivamente se cuentan con estas dos, llamemos ventajas, al hallar el voltaje en el capacitor. Esto lo hicimos para que miren, se den de cuenta lo que implica hallar la respuesta cuando se intenta hallarla de una y otra cuando se intenta más bien hallar el voltaje en el capacitor o la corriente por la bobina, que también sería muy bueno que hicieran este mismo ejercicio, hallaran BR, pero como un tercer caso, no hallar BR de una, no hallar BC, sino qué pasa si hallan la corriente por la bobina y L y con ella hallan BR. Espero que eso les quede como un puntico de iniciativa, como un puntico de trabajo para que ustedes lo trabajen luego.